Bueno, bienvenidos a la segunda parte de En busca del amor verdadero. Hoy me quiero centrar sobre todo en cómo cambió la familia en los últimos 40 años, desde sobre todo los años 80. El giro que dio en el sentido de uno de los amores más importantes, que era el amor de pareja y el amor de familia. Y que a la vez está vinculado con el amor de país, como decían los antiguos chinos, a través del libro de las mutaciones, el libro de los cambios, el I Ching, uno de los libros más antiguos que hay y que modeló el pensamiento confuciano, que es tan importante precisamente en toda la historia china y que creó grandes civilizaciones y grandes momentos de la historia, precisamente elevando las virtudes. Los antiguos chinos decían que precisamente en el modelo de familia, de una familia organizada, estaba el modelo del Estado, porque quien tiene respeto por su padre, tiene respeto por el rey, quien tiene respeto por su hermano, tiene respeto por el príncipe. Más allá de lo que es la nobleza, en lo que se fue convirtiendo, y sobre todo las noblezas tiránicas, a lo largo de la historia han habido grandes civilizaciones que han necesitado de reyes buenos, efectivamente no todos, pero normalmente cuando las civilizaciones estaban en expansión, pues se cultivaban siempre las virtudes y se cultivaba lo mejor de cada uno. Nosotros estamos en un momento donde el modelo, tenemos de nombre un modelo precisamente que viene de Grecia, de uno de los momentos más importantes de la civilización, que es la democracia. Y las personas se olvidan de que, por ejemplo, para ser ciudadano y tener el derecho a voto en la antigua Grecia, lo primero que tenía que tener sus virtudes desarrolladas y su campo de conocimiento desarrollado. De hecho, eran tan importantes, sobre todo esas ciudades-estados, las poligriegas, Esparta, Atenas y Tebas, los 3 puntos, aunque Tebas tenía ese punto egipcio. Era tan importante que por las academias, o sea, la gente aprendía por la calle. ¿De dónde vino esa cohesión social, esa necesidad de desarrollarse a lo máximo y de que el pueblo tuviera el poder? Sobre todo desde la famosa guerra del Maratón. Qué cosa más curiosa, ¿no? Precisamente en el enfrentamiento con los persas, que estaban a punto desde la actual Turquía de invadir las ciudades-estado griegas. Los pueblos se unieron y vencieron a los persas a través de la inteligencia, a través de donde todos se hicieron uno, donde todos sacaron sus talentos, las cosas que sabían hacer bien y las pusieron al servicio de los demás. Fue tan fuerte la victoria, que los persas tardaron mucho tiempo en volver a intentarlo. De hecho, desde entonces, la democracia fue cuando alcanza su máximo esplendor y empieza el crecimiento enorme de la filosofía, de la cultura, de las artes, en todos los planos en Grecia, que todavía nosotros intentamos imitar. De hecho, la base de nuestra sociedad la sociedad occidental están hechas según el modelo griego. Pero la democracia ha caído a su peor nivel, en el sentido de que, bueno, estamos acostumbrados que en las últimas décadas, los escándalos de corrupción, la ausencia de justicia respecto a los políticos representantes, ese bipartidismo constante, que, por ejemplo, hubo un novelista mexicano, creo que era mexicano, que decía que era la dictadura perfecta. Ha ido degradándose y cada vez teniendo menos participación del Estado respecto a los embates de la propiedad privada, de lo que son los intereses empresariales corporativos. De hecho, el neoliberalismo, que es el tiempo que nosotros estamos viviendo, es cuanto menos Estado haya, se pueden hacer negocios. Pero claro, no son los pequeños y los medianos negocios, son las grandes multinacionales que han ido concentrando, comprando empresas hasta construirse en empresas monopólicas
que a través de los lobbies, a través de los cabilderos, influyen en los políticos a través de dinero, a través de chantaje o a través de promesas. Y los políticos se ponen de espaldas al pueblo. En una democracia aparente, en un sistema aparente, por ejemplo, los partidos políticos no son democráticos y de ahí salen los líderes que después las personas votan para la democracia. Efectivamente, o sea, no quiero que se malentienda que yo crea que una dictadura, una nobleza, lo que sea, sea mejor, no. Lo que creo es que tenemos que recuperar de nuevo los valores democráticos, pero del pueblo, de las personas que somos los que formamos el pueblo, con toda la diversidad de opiniones, con todas las formas que tenemos de interpretar la realidad, llegar a una cosa que se llama el consenso. El consenso social es muy importante, sobre todo cuando queremos enfrentarnos a situaciones de catástrofe. Y lo que estamos viviendo ahora es una situación de catástrofe. Y lo que quería hoy compartirles era el por qué hemos llegado a una situación de catástrofe. Y tiene que ver mucho con el amor. Tiene que ver todo con el amor. Nosotros venimos de una herencia, casi todos los países occidentales, de una herencia cristiana. Más o católica o protestante, pero una herencia cristiana, donde los valores de familia, donde los valores del trabajo, donde los valores individuales humanos, que son los que definen al humano, y sobre todo es lo que nosotros tenemos como humanidad, como valores humanitarios, era lo que era importante, el valor social a la par con el valor individual. Desde los años 80, 70 y algo, a través de las televisiones, de los medios de comunicación, empiezan a modernizarse ideas que vienen proyectadas a través sobre todo de series, de películas, de noticias, donde, por ejemplo, la familia, que es el pilar fundamental, que es a donde voy, el pilar fundamental de la sociedad a nivel país, empiezan a tener una serie de embates donde empiezan a proyectar que las familias separadas iban a ser aún incluso más felices que cuando estaban unidas. Las familias hasta entonces era el primer núcleo de lo social, más por encima de lo individual. Ese núcleo de lo social, que es muy importante, ese núcleo de lo social, como unidad fundamental de la construcción de las sociedades, empieza a recibir un montón de imágenes, películas, ideas, donde separados iban a estar mejor, porque ¿para qué estarse peleando si muchas veces era un enfrentamiento entre intereses? Y a la vez empieza a extenderse el porno. Primero a través del erotismo, me acuerdo que revistas de máxima audiencia tenían pues figuras de mujeres. A nivel de erotismo, no era porno todavía, pero empiezan a haber un acceso más fácil a la pornografía. Una cosa bastante curiosa porque entre las series, las películas, los medios de comunicación, más ese mercado, que todavía era un mercado muy pequeñito, de pornografía, las familias empiezan a separarse, porque los políticos a la vez empiezan a instaurar leyes de divorcio, que evidentemente no estoy en contra del divorcio, porque cuando una convivencia de verdad ya se han agotado todas las posibilidades de reencuentro, de rearmonización, pues evidentemente no pueden vivir dos enemigos juntos. Ahora pasa lo contrario. Fíjense qué curioso que en esa época querían dividirnos, ahora les contaré por qué. Pero ahora mismo estamos llegando a un momento donde las parejas no se pueden separar porque se han hipotecado con una casa, con un departamento, con una propiedad, y se han endeudado y no tienen la capacidad económica para poder vivir solos. Entonces, en el caso de que se vayan al extremo de la pelea, de los odios que se van creando, más allá de
de el llegar a la conciencia de que, bueno, que ya son dos seres diferentes, que se ha roto ese pegamento que les unía y esos proyectos comunes, pues empezamos a ver una situación bastante conflictiva, que es los enemigos viven juntos en la casa porque no tienen otro lugar donde ir. Si viven en la misma ciudad que sus padres, pues normalmente el hombre se tiene que ir. Tiene que dejar la casa, tiene que sustentar la familia y se tiene que ir a vivir a casa de los padres si no tiene los recursos económicos suficientes para poder tener otra casa y otros gastos. En los años 80, el neoliberalismo descubre que para impulsar las industrias y la economía, si una familia que destinaba todo al ahorro y a la previsión del futuro se separaba, los dos, tanto el hombre como la mujer, se hacían más consumidores, aumentaban los consumos. ¿Por qué? Pues porque el hombre quería encontrar otra pareja, la mujer quería encontrar otra pareja, y eso creaba pues una dinámica de socialización que, mientras era la familia y se estaba creando para el futuro, desaparece. De hecho, fue tan fuerte el impacto que también los países empiezan a vivir lo mismo. Y en ese vivir lo mismo, en ese vivir lo mismo, que las familias, los países que hasta entonces lo que intentaban era mantener equilibrada la balanza de pagos, empiezan a entrar en una era de globalismo comercial, donde empiezan a recibir dictados de qué pueden plantar y hacer negocio y qué no. De tal forma que si antes los países eran autosuficientes a nivel alimentario y a nivel energético, empiezan a depender de otros países. Entonces, por ejemplo, México empieza a producir muchos aguacates, pero deja de producir, por ejemplo, arroz. Nueva Zelanda o Australia empieza a producir muchos kiwis, pero ya no planta espárragos. Los espárragos hay que traerlos de otro lado. Y en ese centro hay una serie de empresas que se empiezan a beneficiar, que son las empresas de transporte, las empresas financieras, que empiezan a conceder préstamos. A la vez empiezan los préstamos, evidentemente, diferente a lo que era el modelo de consumo de la familia, donde primero ahorras y después compras. En esos años, hace 40 años, se pasa a un modelo de compro ahora, pago después. ¿Y qué ocurre? Que hace que las personas se empiecen a sobreendeudar porque el mercado o estas empresas financieras empiezan a repartir deuda. Hasta tal punto se convierte el universo en deuda, este mundo occidental en deuda, que las personas se hacen dependientes, más que nunca sus trabajos, y empieza el miedo a perder el trabajo. 10 años después, hace 30 años, empieza la deslocalización del trabajo, mientras los países dejan de ser autosuficientes y necesitan pedir prestado. ¿Pedir prestado a quién? Se preguntarán. Pues a las mismas empresas financieristas que son dueñas también del transporte, de la economía globalizada, de todas las mercancías, que ya ahora todos los países son dependientes unos de otros, con lo cual son más débiles, igual que las familias ya no están previstas para el futuro, y tienen que empezar a endeudarse con bancos con nombres, pues Fondo Monetario Internacional, Sistema de Pagos Internacional, Goldman Sachs, BlackRock, o sea, todos estos grandes que empiezan a ganar muchísimo dinero. Y ese dinero es prestado a los países que cada vez se endeudan más respecto a su gasto público. Pero lo curioso es que el gasto público desciende, pero cada vez la deuda asciende. Lo mismo le pasa a las parejas. O sea, tengo una serie de gastos, pero tengo que estar tirando de tarjeta de crédito para ir tapando agujeros y rezando porque me aumenten el nivel de crédito. Con lo cual me aumenta el nivel de endeudamiento. Ante esas presiones, las familias
ya separadas, o sea, ya no son familias, ya son individuos separados, y ya son muchas de ellas ex familias y muchas de ellas que son familias, a la mínima tensión interior surge un conflicto. Entonces empezamos a llevar el infierno de la carencia dentro de nuestras casas, con lo cual cada vez es más fácil separarse, divorciarse, romper los hogares. Con lo cual cada vez somos más dependientes. Nuestros hijos crecen sin sus dos padres, las dos partes de equilibrio. Las personas están buscando el amor perfecto, porque el anterior era imperfecto. Pero claro, no es que fuera imperfecto, es que ahora nosotros somos más egoístas, mucho más egoístas. Y lo miramos todo desde un ángulo de decir, no, esto no me conviene. Entonces, a la mínima, todo salta por los aires. Teniendo a los hijos en medio. Me referenciaba a que en la segunda vuelta de tuerca que da el sistema es precisamente perder los derechos laborales. Empieza a caer vamos a decir, ese modelo que había del trabajo para toda la vida y la pensión por lo menos suficiente para tener una vida decente. Esas políticas sociales de la vivienda social que era dada y no cobrada como ahora, que te dicen, no, es que te la dio el Infonavit, no, lo que te dio fue un préstamo, en este caso en México, pero la vivienda social antes se daba y no se cobraba. Entonces empezamos a ir decayendo también en el trabajo, porque en los años 90 empieza la deslocalización geográfica. O sea que si yo estudiaba y yo quería trabajar, normalmente la mayor parte de las personas se tenían que salir de sus lugares de orígenes para irse a otros lugares. Y me llevaba a mi familia o creaba la familia en otros lugares y ya no había un contacto de los hijos con los abuelos, de los nietos con los abuelos, perdón. Con lo cual la cadena de conocimiento experiencial que se transmite de abuelo a nieto deja de existir. Con lo cual, imagínense, por ejemplo, pueblos con una cultura muy grande, pueblos indígenas con culturas ancestrales no escritas, donde sus jóvenes se tienen que ir a las ciudades y se quedan ahí, crean la familia. A la siguiente generación, como los niños están educados culturalmente por esta sociedad urbanita, pues ya hasta reniegan de su origen por miedo a ser discriminados. Todos estos conflictos que estoy contando a nivel familia o a nivel ex familia generan una generación de jóvenes con muchos problemas relacionales. El testigo es la cantidad de soledad que tenemos en estos tiempos, que es uno de los males más terribles de una sociedad, que sus individuos se queden aislados. He visto documentales de Japón donde los pobres viejitos, o sea, con sus pensiones y todo, mueren solos y nos encuentran a los días o a los meses. Cada vez nos pasa más en la ciudad, porque ni siquiera los vecinos están pendientes de su otro vecino. Vamos perdiendo ese amor familiar, social, vecinal, y ese amor se queda sin sustento. Durante muchos miles de años, las religiones, en el sentido más común, eran las que de alguna forma creaban ese vacío con el Dios te ama. Y al margen de que fueran dogmas o no, cada uno lo vivía de una forma diferente. En el sentido interior, esa sensación de que el individuo no está solo respecto al universo, te daba una coherencia, te daba precisamente la fortaleza que hacía que se conquistaran grandes cimas de la humanidad, aún estando solo. Me acuerdo de un gran marinero, Shackleton, que era un capitán de barco que fue a
la Antártida con un barco y resulta que les entró el invierno demasiado pronto, se quedan aislados y Shackleton con un bote, su barco se queda aislado en la nieve y no había rescate. Con un bote se sube en un bote y rema durante 3 días bajo el frío hasta llegar a una base que había un montón de kilómetros en medio de las ventiscas, en medio de una de las pruebas más importantes del mundo. Y consigue llegar a buscar ayuda y esa ayuda rescata a los hombres de su tripulación. Él en sus testimonios decía que Dios le acompañó en cada momento. Esta sociedad, al igual que mata a la familia, porque nos hace individuos consumidores muy emocionales, pero sobre todo muy emocionales, reactivos, nos va separando unos a otros y nos hace que unos a otros nos estemos peleando. Una de las primeras peleas es con Dios. Pero cualquier Dios, o sea, cualquier concepto de Dios que tenga, como la vida empieza a ser cada vez más fuerte y ya no tenemos las raíces culturales del pasado y nos han quitado esa perspectiva porque la iglesia o las iglesias pues tienen su parte buena en el sentido filosófico, pero tienen su parte mala en el sentido humano. O sea, los sacerdotes son hombres. Las personas pues reciben un dogma porque intentan completar ese llamado interior que todos tenemos. Y empieza a fomentarse, sobre todo desde las universidades, el ateísmo completo. Ese ateísmo que además viene con una raíz desde los comunismos. O sea, y no estoy hablando de que sea malo o bueno, yo solamente estoy exponiendo el momento en el que el amor lo vamos perdiendo, ese amor verdadero. Esa conexión, porque el amor es la conexión con la vida completa, lo que da sentido a nuestras vidas. Entonces, vamos viendo como en estos tiempos, cada vez vamos recibiendo a través de corrientes culturales, a través de modernidades, sobre todo una desconexión del hombre con lo divino, un vacío espiritual que se convierte en vacío existencial y una dificultad en el establecimiento de relaciones duraderas. Evidentemente, esa deuda, imagínense a qué nivel llegó, que en los años 80 y poco, la propia Iglesia Católica cambia la oración principal del dogma cristiano, que era el Padre Nuestro, y pasa de, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quitan esa parte de perdona nuestras deudas. O sea, que las deudas no se perdonan nunca. Es como si hubiera habido una, como se dice, sincronicidad entre lo religioso, lo económico y lo político. Los países empiezan a endeudarse, las familias destrozadas, los individuos empiezan a endeudarse y con muchísimo más esfuerzo que sus padres intentan hacer su realización material. Tener seguridad, tener una buena casa, tener una buena familia, pero si hay problemas económicos, la familia salta, se pierde la casa, se pierde la seguridad. Y empiezan a aparecer los miedos. Es curioso cómo empiezan a aumentar las enfermedades mentales, sobre todo la ansiedad. Los ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Justo en ese momento pueden ver las estadísticas. Cómo el hombre empieza a sufrir y empieza a tener un problema con el futuro. Antes de todo este ciclo neoliberal economista, nos enfrentamos a guerras, nos enfrentamos a catástrofes, nos enfrentamos
a situaciones muy conflictivas porque habían hasta mini glaciaciones, cosechas que se destruían, enfermedades que de repente mataban a muchos, como pasa ahora, no es muy diferente. O sea, aquí estamos muriendo de un montón de enfermedades nuevas, muchas de esas causadas precisamente por la falta de amor. Ahora estamos en un escenario donde precisamente es el amor el que puede hacernos superar los efectos negativos que nos puede causar esta situación irreal que estamos viviendo todos, como la pandemia, y donde, como todo lo moderno, se basa en medias verdades o en grandes mentiras. No estoy entrando en si hay, no hay, cada uno que lo analice. Lo que sí hablo de grandes mentiras es que, sobre todo la principal, que los mismos representantes públicos y políticos que han permitido que esas grandes empresas monopólicas destruyan nuestros ríos, destruyan nuestros mares, contaminen el mundo, nos hayan hecho presos de nosotros también ser seres contaminantes al consumir envases de plástico y el tener pues mecanismos de contaminación, modelos de consumo donde se arrasan los mares para convertir a los peces, a cualquier tipo de peces, en harinas de pescado que se dan de comer para las grandes granjas de cría de ganado, de cría de cerdos, de cría de gallinas, de cría de vacas, donde los animales están sufriendo peor que en el infierno, donde tampoco tiene ningún tipo de sentido. Eso ocurre a la vez que es la pérdida de la familia, absolutamente. Entonces, esta base, mira qué niño, este es el gato. Entonces, ese juego, y perdón por los mensajes, me olvidé de poner el modo avión. Ese modelo ha hecho que el amor huya de nuestras vidas. La palabra amor viene de amort, sin muerte. Y lo primero que hemos vivido en este tiempo es un pánico social tremendo a la muerte, dirigido por los mismos políticos y familias, linajes políticas y económicas, de los mismos que han destruido nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra seguridad en el trabajo, y ahora nuestra seguridad sobre nuestras vidas. Mediten cada uno de ustedes. Hasta mañana. ¿En qué hemos perdido individualmente en el proceso? Si ahora estamos mejor que hace 50 años. No en el sentido del que tenemos. Tener, decía Erich Fromm sabiamente, en un pequeño libro que se llamaba Tener o Ser, hace ya por lo menos 60 años, advertía a los gobiernos de que cuidado con que el hombre fuera lo que tuviera y no fuera lo que era. Porque si la sociedad se construía sobre el tener y no sobre el ser, ante cualquier catástrofe, esta sociedad se iba a desbaratar y se iba a romper. Así que disculpen los mensajes, me olvidé. Mediten y sabiendo siempre que desde mi corazón, a todos los que mantienen la llama ardiente en sus corazones valientes, encontraremos la manera de hacer que este tiempo sea nada más el preámbulo de un amanecer que traeré la era dorada a nuestra vida. Para eso vamos a rescatar al amor verdadero allá donde se encuentre. Bendiciones, hermanos.